¿Listo para dormir mejor? ¿Te despiertas constantemente para ir al baño durante la noche? ¿Sientes que nunca logras dormir profundamente porque cada pocas horas tienes que levantarte otra vez? Lo que muchas personas no saben es que despertarse una vez ocasionalmente puede ser normal, pero si te ocurre 2, 3 o incluso 4 veces cada noche, no solo estás interrumpiendo tu descanso, también podrías estar acelerando el cansancio, afectando tu memoria, debilitando tu sistema inmunológico e incluso aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares. Y aquí viene lo sorprendente. Muchas personas creen que esto es simplemente una consecuencia inevitable de la edad, que después de los 60 años, es normal levantarse varias veces para orinar y que no hay nada que hacer al respecto. Pero eso no es cierto. Existen hábitos sencillos que pueden reducir significativamente los viajes nocturnos al baño y ayudarte a recuperar horas de sueño profundo y reparador. Hoy descubrirás 8 estrategias respaldadas por expertos que pueden ayudarte a dormir mejor desde esta misma noche. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque el último consejo suele ser uno de los más ignorados y, sin embargo, uno de los que más impacto tiene en la calidad del sueño. Dormir bien transforma tu salud. Dormir bien es una de las bases fundamentales para mantener la salud física y mental. Sin embargo, millones de personas mayores se enfrentan cada noche al mismo problema. Se acuestan cansadas, logran quedarse dormidas, pero unas horas después se despiertan con una necesidad urgente de ir al baño. A este problema se le conoce como nicturia, una condición caracterizada por despertarse durante la noche una o más veces para orinar. Aunque parezca una simple molestia, las consecuencias pueden ser mucho más importantes de lo que imaginas. La falta de sueño continuo puede provocar fatiga durante el día, disminución de la concentración, cambios en el estado de ánimo, menor rendimiento físico e incluso un mayor riesgo de caídas y accidentes. Además, diversos estudios han relacionado la interrupción frecuente del sueño con problemas metabólicos, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. La buena noticia es que en muchos casos existen soluciones simples que pueden marcar una enorme diferencia. Veamos la primera. Consejo 1. Limita los líquidos. Parece obvio, pero muchas personas continúan consumiendo grandes cantidades de líquidos durante las últimas horas del día sin darse cuenta de cómo esto afecta su sueño. Si acostumbras tomar agua, té, café o cualquier otra bebida cerca de la hora de dormir, tu vejiga tendrá que seguir trabajando mientras intentas descansar. Lo ideal es consumir la mayor parte de tus líquidos durante la mañana y la tarde. En las 2 o 3 horas previas a acostarte, intenta reducir considerablemente la cantidad de bebidas que consumes. Esto no significa deshidratarte, significa distribuir mejor los líquidos a lo largo del día. También es importante prestar atención a ciertas bebidas que actúan como diuréticos. Entre ellas encontramos café, té negro, té verde, bebidas energéticas, alcohol. Estas bebidas pueden aumentar la producción de orina y hacer que necesites ir al baño con más frecuencia durante la noche. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo también experimenta cambios hormonales. Una de las hormonas responsables de ayudar a concentrar la orina durante la noche puede disminuir con la edad, lo que provoca una mayor producción de orina mientras dormimos. Por eso muchas personas mayores notan que comienzan a levantarse más veces que antes. Si actualmente te despiertas varias veces para orinar, prueba durante una semana a limitar los líquidos en las últimas horas del día y observa si notas alguna diferencia. Muchas personas se sorprenden al comprobar cuánto mejora su sueño con este simple ajuste. Sigamos con más estrategias efectivas. Consejo 2. Eleva tus piernas. Este consejo suele sorprender a muchas personas. Durante el día, especialmente si pasas muchas horas sentado o de pie, la gravedad hace que parte del líquido corporal se acumule en las piernas y los tobillos. Quizás hayas notado que al final del día tus calcetines dejan marcas o que tus tobillos parecen un poco más hinchados. Ese líquido no desaparece. Cuando te acuestas, vuelve a circular por el organismo y finalmente llega a los riñones, que comienzan a filtrarlo para producir orina. El resultado es que terminas despertándote durante la noche para vaciar la vejiga. Una estrategia sencilla consiste en elevar las piernas durante 1 o 2 horas antes de acostarte. Puedes hacerlo acostándote en el sofá con las piernas apoyadas sobre almohadas o utilizando un sillón reclinable. El objetivo es favorecer el retorno de los líquidos hacia el sistema circulatorio antes de que llegue la hora de dormir. De esta manera, tu cuerpo puede procesarlos mientras aún estás despierto. Este hábito puede resultar especialmente útil para personas que sufren hinchazón en piernas y tobillos, problemas circulatorios, insuficiencia venosa, retención de líquidos. Además de ayudar a reducir los viajes nocturnos al baño, elevar las piernas puede disminuir la sensación de pesadez
y mejorar el confort general. Algunas personas incluso notan menos calambres nocturnos y una sensación de descanso más profundo. Pequeños cambios como este pueden generar grandes resultados cuando se practican de forma constante. Consejo 3. Doble vaciado. Ahora veamos un truco extremadamente sencillo que puede ayudarte a vaciar mejor la vejiga antes de acostarte. Se conoce como doble vaciado. ¿En qué consiste? Justo antes de dormir, ve al baño como lo haces normalmente. Una vez que termines, no te levantes inmediatamente. Espera entre 20 y 60 segundos. Relájate. Respira profundamente. Y luego intenta orinar nuevamente. Muchas personas descubren que todavía quedaba una pequeña cantidad de orina en la vejiga. Puede parecer insignificante, pero esa cantidad residual puede ser suficiente para provocar la necesidad de levantarte durante la noche. Esta técnica suele ser especialmente útil en personas mayores debido a que el vaciado de la vejiga puede volverse menos eficiente con el paso de los años. También puede beneficiar a quienes presentan agrandamiento benigno de la próstata o ciertas alteraciones urinarias relacionadas con la edad. Lo mejor es que no cuesta nada, no requiere medicamentos, no requiere equipos especiales y solo toma unos segundos adicionales antes de acostarte. Si lo incorporas a tu rutina nocturna, podrías notar una reducción considerable de los despertares nocturnos. Consejo 4. Ajusta tu alimentación. Lo que comes durante el día también puede influir en la frecuencia con la que te despiertas para orinar. Algunos alimentos y bebidas pueden irritar la vejiga y aumentar la necesidad de ir al baño. Entre los más comunes encontramos comidas muy picantes, tomates y productos derivados, frutas cítricas en exceso, edulcorantes artificiales, alcohol, cafeína. No todas las personas reaccionan igual, por eso puede resultar útil llevar un pequeño registro durante algunos días. Anota qué comes y cuántas veces te levantas por la noche. Con frecuencia, aparecen patrones que antes pasaban desapercibidos. También conviene prestar atención a ciertos alimentos ricos en agua durante las horas cercanas al sueño. Por ejemplo, sandía, melón, pepino, apio. Aunque son saludables, consumir grandes cantidades antes de acostarte puede aumentar la producción de orina durante la noche. Por otro lado, una alimentación equilibrada favorece el buen funcionamiento general del organismo. Las dietas ricas en verduras, frutas, proteínas magras, cereales integrales, pueden ayudar a mantener un peso saludable y reducir la presión sobre la vejiga. El exceso de peso se ha asociado con una mayor frecuencia de problemas urinarios y trastornos del sueño. Por eso cuidar la alimentación no solo beneficia tu corazón, tus músculos o tu metabolismo. También puede ayudarte a dormir mejor y a levantarte menos veces durante la noche. Consejo 5. Entrena tu vejiga. Muchas personas creen que la vejiga funciona exactamente igual durante toda la vida. Pero la realidad es que, al igual que los músculos del cuerpo, la vejiga también puede perder eficiencia con el paso de los años. La buena noticia es que puede entrenarse. El entrenamiento vesical consiste en aumentar gradualmente el tiempo entre cada visita al baño durante el día. El objetivo es que la vejiga aprenda a almacenar una mayor cantidad de orina sin generar una sensación urgente e inmediata. Por ejemplo, si actualmente vas al baño cada hora, intenta esperar 10 minutos adicionales antes de levantarte. Puede parecer poco, pero esos 10 minutos son el primer paso. Después de varios días, intenta agregar otros 10 minutos. Con el tiempo, muchas personas logran espaciar considerablemente las visitas al baño. Este proceso requiere paciencia. No suele producir resultados inmediatos, pero cuando se mantiene de forma constante, puede ayudar a disminuir tanto la frecuencia urinaria diurna como los despertares nocturnos. Otro aspecto importante es evitar ir al baño por las dudas. Muchas personas desarrollan el hábito de vaciar la vejiga constantemente, incluso cuando no es necesario. Esto puede hacer que la vejiga se acostumbre a trabajar con cantidades cada vez más pequeñas de orina. El resultado es que cualquier mínima acumulación genera sensación de urgencia. También puede ser útil fortalecer el suelo pélvico. Los músculos del suelo pélvico participan activamente en el control urinario. Cuando estos músculos se debilitan, la capacidad para controlar la vejiga puede verse afectada. Por eso algunos ejercicios específicos pueden contribuir a mejorar el control y reducir los episodios de urgencia urinaria. Lo más importante es recordar que los cambios no ocurren de un día para otro. Así como no se construye músculo en una semana, tampoco se reentrena la vejiga de la noche a la mañana. La consistencia es la clave, y los resultados pueden ser mucho más importantes de lo que imaginas. Consejo 6. Revisa tus medicamentos. Este es uno de los factores más ignorados. Muchas personas hacen cambios en su alimentación, intentan beber menos líquidos y modifican sus hábitos.
pero nunca revisan si alguno de los medicamentos que toman está contribuyendo al problema. Y en muchos casos, ahí puede estar la respuesta. Existen medicamentos que aumentan la producción de orina o alteran los patrones normales de eliminación de líquidos. Los más conocidos son los diuréticos. Estos medicamentos suelen utilizarse para tratar problemas como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, retención de líquidos. Su función es ayudar al cuerpo a eliminar exceso de agua y sodio. El problema es que, si se toman demasiado tarde, pueden seguir actuando durante la noche, y eso significa más visitas al baño mientras intentas dormir. Pero los diuréticos no son los únicos. Algunos medicamentos utilizados para otras condiciones también pueden influir indirectamente en la frecuencia urinaria. Por eso es importante revisar periódicamente toda tu medicación con un profesional de la salud. En muchos casos, simplemente modificar el horario de administración puede marcar una diferencia enorme. Por ejemplo, tomar ciertos medicamentos durante la mañana en lugar de la tarde puede permitir que el organismo procese los líquidos mucho antes de acostarse. Nunca suspendas ni modifiques una medicación por tu cuenta, pero sí vale la pena conversar con tu profesional de confianza si notas que el problema comenzó después de iniciar un tratamiento nuevo. A veces, la solución es mucho más sencilla de lo que parece. Consejo 7. Mantente activo. Cuando pensamos en la necesidad de orinar por la noche, pocas personas relacionan el problema con la actividad física. Sin embargo, mantenerse activo durante el día puede ser una de las herramientas más poderosas para mejorar este problema. El movimiento ayuda al organismo a distribuir mejor los líquidos corporales. Cuando permanecemos sentados durante muchas horas o llevamos una vida excesivamente sedentaria, es más probable que los líquidos se acumulen en las piernas. Como vimos anteriormente, esos líquidos terminan regresando al torrente sanguíneo cuando nos acostamos, y finalmente se convierten en orina. La actividad física ayuda a evitar ese fenómeno. No es necesario correr maratones, tampoco pasar horas en el gimnasio. Incluso actividades simples pueden marcar una gran diferencia. Caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar, realizar ejercicios suaves de movilidad. Lo importante es moverse regularmente. Además, el ejercicio ayuda a mantener un peso saludable. Y esto es fundamental. El exceso de peso puede aumentar la presión sobre la vejiga y empeorar diversos problemas urinarios. Otro beneficio poco conocido es que la actividad física mejora la circulación sanguínea. Una mejor circulación favorece el equilibrio de líquidos en el organismo y contribuye al funcionamiento adecuado de numerosos sistemas corporales. También puede ayudar a reducir el estrés. Y aunque muchas personas no lo saben, el estrés y la ansiedad pueden aumentar la sensación de urgencia urinaria. Por eso mantenerse activo no solo beneficia los músculos, el corazón y los huesos. También puede ayudarte a dormir mejor. Y cuando duermes mejor, todo tu cuerpo funciona mejor. Consejo 8. Rutina nocturna inteligente. Llegamos al consejo que muchas personas pasan por alto. Y, sin embargo, suele ser uno de los más efectivos. Tu cuerpo ama las rutinas. Cuando te acuestas y te levantas a horas diferentes cada día, tu reloj biológico pierde sincronización. Y cuando eso ocurre, numerosos procesos corporales pueden verse afectados. Entre ellos, la calidad del sueño. Intenta acostarte y levantarte aproximadamente a la misma hora todos los días, incluso durante los fines de semana. Esto ayuda a regular los ciclos naturales del organismo y favorece un descanso más profundo. Además, dedica los últimos 30 a 60 minutos antes de dormir a actividades relajantes. Por ejemplo, leer un libro, escuchar música tranquila, tomar un baño tibio, practicar respiración profunda, realizar ejercicios suaves de relajación. Estas actividades envían una señal clara al cerebro. Es hora de descansar. Por otro lado, intenta evitar actividades estimulantes antes de acostarte. Uno de los mayores enemigos modernos del sueño son las pantallas, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, televisores. La luz emitida por estos dispositivos puede interferir con la producción natural de melatonina, una hormona fundamental para dormir bien. Si es posible, intenta reducir el uso de pantallas durante la última hora antes de acostarte. También procura mantener el dormitorio oscuro, silencioso, fresco, cómodo. Un ambiente adecuado puede marcar una enorme diferencia en la calidad del sueño. Y cuanto más profundo sea tu descanso, menos probable será que pequeños estímulos provoquen despertares innecesarios durante la noche. Muchas personas descubren que mejorar la rutina nocturna produce resultados incluso cuando ningún otro método había funcionado. Por eso este consejo merece mucha más atención de la que suele recibir. Conclusión y recordatorio importante. Si te despiertas constantemente para ir al baño durante la noche, es importante que sepas algo.
No tienes por qué resignarte. Muchas personas creen que esto es simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento. Pero en realidad, existen numerosos factores que pueden influir en el problema, y muchos de ellos pueden mejorarse. Hoy aprendiste 8 estrategias simples que pueden ayudarte a recuperar un sueño más profundo y reparador. Limitar los líquidos antes de dormir. Elevar las piernas durante la tarde o la noche. Utilizar la técnica del doble vaciado. Ajustar la alimentación. Entrenar la vejiga. Revisar la medicación. Mantenerte físicamente activo. Crear una rutina nocturna saludable. Tal vez una sola estrategia produzca una mejora. O quizás la verdadera diferencia aparezca cuando combines varias de ellas. Lo importante es comenzar. Porque cada noche de sueño interrumpido tiene consecuencias. Y cada noche de descanso reparador es una inversión en tu energía, tu memoria, tu estado de ánimo y tu calidad de vida. Recuerda que dormir bien no es un lujo. Es una necesidad biológica. Es una de las herramientas más poderosas para mantener la salud a medida que pasan los años. Y muchas veces, pequeños cambios diarios pueden producir resultados extraordinarios. Si este video te resultó útil, dale me gusta y suscríbete a Nutrición Sin Mitos para seguir descubriendo consejos prácticos que pueden ayudarte a mejorar tu salud, tu descanso y tu calidad de vida después de los 60 años. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces te levantas al baño durante la noche? ¿1, 2, 3 o más? Déjamelo en los comentarios. Voy a estar leyendo cada respuesta, y me interesa saber qué estrategia de las que vimos hoy vas a probar primero. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.